Amigos, estamos iniciando Turismo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañemos esta semana nuevamente aquí en este programa. Y estamos en Salina Cruz, en lo que es la exestación de ferrocarril. Y bueno, estamos aquí porque vamos a platicar un poco de un acontecimiento muy importante para esta población y para la región del Istmo. Este año se cumplen 107 años que el expresidente Porfirio Díaz llegó a esta población. Y bueno, vamos a conocer un poco de esta historia y lo que representa este lugar. Estamos en Turismo e iniciamos. Vámonos. Estamos en Turismo y estamos con nuestro amigo Cartas nuevamente, que nos hace el favor de acompañarnos y de contarnos un poco la historia ahora de Salina Cruz. Hemos estado en Tehuantepec, Cartas, ahora estamos aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, de Gives, gran amigo. Bueno, nos hemos propuesto de manera conjunta realizar un trabajo de turismo, aún y cuando bien sabemos de que Salina Cruz no es un destino turístico, más bien es un puerto comercial, es un puerto de altura. Pero todos los pueblos tienen una historia, claro. Todos los pueblos tienen un referente para ir construyendo las maravillosas historias que de pronto tejieron nuestros ancestros. Hoy en día, aquí en esta tarde maravillosa, por cierto, nos encontramos en lo que puede ser un referente respecto a los sueños, a las esperanzas de quienes gobernaban en aquel entonces, don Benito Juárez y posteriormente Porfirio Díaz, quienes pensaron en unir el Golfo de Tehuantepec con el Golfo de México. Y aquí está lo que de pronto apareció a fines del siglo XIX, la estación del ferrocarril. Pero déjame hacer un poquito de historia. ¿Cómo aparece Salina Cruz? ¿Cómo se hace Salina Cruz? ¿Cómo se fabrica Salina Cruz? ¿Cómo se construye Salina Cruz? ¿O cómo se tejen los sueños de Salina Cruz? Esto es desde 1520, 1522, 1515, cuando de pronto a Hernán Cortés le llega a sus oídos de que existía una mar del sur. La mar del sur era desde luego el Océano Pacífico. Y haciendo indagatorias, mandó a españoles experimentados a hacer investigaciones, a medir las circunstancias que las que podían enfrentar en ese entonces, y mandó por primera vez, por la visión, la ambición y la visión de Hernán Cortés en torno a que primero él llegó de conquistador y posteriormente cuando se encuentra con Tehuantepec, que le decía él Tehuantepeque, así le llamaban los españoles a Tehuantepec, de pronto dice, ahí está la mar del sur. Esa mar del sur, de acuerdo a las características que me dicen que tiene, está propicio para la construcción de naves para conquistar todo el Océano Pacífico. Desde ahí se estaba ya gestando el nacimiento de la ciudad y puerto de Salina Cruz, lo que se convertiría en breve en el destino de los llamados xuncos, como se les conoce. Y como bien sabemos, los xuncos son el último hijo de la familia, y en ese sentido es el último hijo de Tehuantepec. Estuvo muy supeditado Salina Cruz a Tehuantepec hasta a los años 30, años 40 todavía, cuando empezaban ya a romper con esa, no sometimiento, sino todo aquello que se tenía que hacer para resolver problemas y situaciones, tenía que hacerse precisamente en Tehuantepec. De repente dentro de los textos aparece Puerto de las Salinas, Puerto de San Diego, Puerto de Santiago, Puerto de Zuleta, inclusive mencionan hasta la selva de Chimalapas, precisamente con el propósito, con el interés de que de ahí, para la construcción de los navíos que quería Hernán Cortés para la conquista, empiezan a decir de que de ahí se trajo la madera para la construcción de algunos navíos que sirvieron para la conquista de lo que es el Océano Pacífico, la mar del sur. Salina Cruz empieza a aparecer en la historia con sus primeros nombres, vamos a decirlo de alguna manera, porque hay quienes le llaman Hacienda de Zuleta. La Hacienda de Zuleta, inclusive, algunos lo mencionan como que es el nombre anterior de Salina Cruz, y no es así. La Hacienda de Zuleta fue propiedad de Cosijopí, posteriormente de Hernán Cortés, y a lo último perteneció hasta Ignacio Mejía.
Pero esa es otra historia, una historia tremenda de la hacienda de Zuleta, pero no es Salina Cruz, porque Zuleta se ubica, o se ubicaba, se ubica yo pienso, porque aún todavía están los vestigios por ahí, en lo que es la Hidalgo Oriente, Poniente, por ahí, toda esa amplitud. Era una hacienda de ganados. Bien, vamos, esta historia que nos comentas es como parte del contexto de lo que es Salina Cruz, y en esa plática me gustaría que también fuéramos comentando a la par qué ha sido de este edificio, ¿no?, en el que estamos hoy. Por ejemplo, vemos que todavía se encuentran las señalizaciones de boletos, express, estas señales que vimos ahí, esos carteles, ¿son las originales, los que han existido siempre, o son recientes? Bueno, ¿cuándo empieza esta situación de los ferrocarriles? Decía que a finales del siglo XIX, cuando participaron muchas empresas en la construcción de las primeras vías férreas que tenían el propósito de unir a Salina Cruz con lo que era Puerto México, hoy Coatzacoalcos. Ese era el propósito. Y en ese sentido, a principios de siglo, fue cuando ya se instrumentó, porque primero era para la carga, el transporte de carga, señalan los que tuvieron la oportunidad de verles y que lo dejaron como tradición oral, que llegó un momento en que habían 60 trenes transitando en lo que ya había sido construido como vías férreas entre Salina Cruz y lo que hoy es en día Coatzacoalcos. Dentro de algunos de los proyectos que propuso Porfirio Díaz fue de que construyeran o que se construyera unas vías férreas, un tren que permitiera, fíjate bien, fíjate hasta dónde llegaba Porfirio Díaz, pues estaba proponiendo algo fabuloso quizás, porque ya se hablaba de la construcción de un canal que a final de cuentas no se construyó. Estaba preocupado para que se construyeran unas vías férreas que unieran al istmo, pero que pudieran llevar a los buques, que los ferrocarriles pudieran transportar a los buques de lado a lado. Esa fue una de las grandes propuestas que hizo Porfirio Díaz. Era un visionario. Era un visionario. Estaba pensando en grandes con todas las vicisitudes que podían enfrentar. A final de cuentas, se construye esto y esto se convierte en el boom maravilloso que afortunadamente hace unos 50, 52, 53 años tuvimos la oportunidad de recorrer cuando niños en este lugar. La estación de los boletos, el express, en donde se depositaba toda la carga que se tenía que transportar. Bueno, era un boom los ferrocarriles nacionales de México posteriormente, pero primero era Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Así se llamaban primeramente. Quisiera que me contaras esa parte de la historia cuando llega Porfirio Díaz aquí, a Salina Cruz. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué viene él? Bueno, los libros tienen algunos por ahí ciertos enredos, en el sentido de que ya los ferrocarriles estaban trabajando, pero no se habían inaugurado posiblemente. El puerto ya había sido abierto cuando de repente, de donde se encuentra Ensenada La Ventosa en 1872, ya señalan que se lleve a cabo la construcción de lo que es el puerto ya en el día, lo que es el astilleros de marina, lo que son los muelles, lo que son las bodegas, lo que son los rompeolas. Ya estaba esa situación. ¿Qué pasa? Bueno, fue Pearson el que pudo acabar con esto, el que hizo, el que construyó los dos puertos y también construyó o concluyó los ferrocarriles y le dio una rehabilitación a los ferrocarriles. Eso es parte de lo que sucedió, de lo que pasó con Porfirio Díaz. Fueron tres programas enormes, tres programas sensacionales que se llevaron a efecto. Uno, la construcción de los puertos. Los dos puertos. Fue una gran inversión que fueron pagados con libras esterlinas. Con libras esterlinas fueron pagadas y en este sentido se construyeron los dos puertos, pero decía desasolve y obras del puerto, era una de las obras. Y hablan de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Posteriormente se habla de otra que fueron los ferrocarriles, que también fueron cubiertos con libras esterlinas, su construcción con Pearson. Y también se habló de lo que fue el drenaje, el agua y el saneamiento. Saneamiento pienso
creo yo que son las zonas de desasolve en donde captaban esas cunetas, así de manera popular, esas cunetas, el agua de lo que llovía. Pero bueno, Porfirio Díaz agarra y viene con su comitiva, viene con Samuel Pearson, viene con Body, ahorita se me escapa el apellido, pero que era el ingeniero constructor de toda esta obra. Vienen a Salina Cruz, dicen, señalan, en 1907, en estas fechas, a inaugurar las obras del puerto y el ferrocarril nacional de Tehuantepec. Interesante, es parte de la historia de nuestros pueblos. Platícame, por ejemplo, de este vagón. Yo veo que está fuera de las vías. Tú nos comentabas hace rato fuera de cámaras que era como utilizado para que viviera la gente que trabajaba aquí. Bueno, estos eran vagones que no solamente era uno, sino a veces eran 4, 5, 6, 8, 10 vagones en donde eran casas movibles. Que se iba a hacer una reparación, un ejemplo, cerca de Pearson. La máquina movía estos y lo colocaba en unas vías en donde no estorbara, y ahí iban los trabajadores de vía, los que reparaban la vía. Aquí llevaban prácticamente una casa, llevaban a sus pericos, sus perros, sus gatos, todo. Aquí se transportaban las familias, y este vagón es muy posible que haya quedado aquí en el olvido. ¿Y cuándo se va a mover? No lo sabemos, porque verdaderamente va a estar difícil moverlo, porque tú lo acabas de señalar, no está montado sobre las vías del ferrocarril. Pues vamos a continuar con este programa y vamos a seguir conociendo la historia de Salina Cruz a través de nuestro amigo Cartas. Continuamos. Continuamos, amigos, estamos en Tour Istmo y seguimos platicando sobre Salina Cruz. Seguimos aquí en lo que era la ex estación de ferrocarril, y ahora yo comentaba con Cartas hace un rato qué era este espacio, esta bodega enorme que vemos y que todos transitamos, pero que muchas veces no sabemos qué fue. Esto fue un gran almacén. Esto fue un enorme lugar en donde se almacenaba la sal, que como bien sabemos, desde tiempos remotos, desde el siglo XVI, quizá antes, era el oro. Era el oro entre todos los hombres de aquellos tiempos, las gentes que pues de alguna manera vivían de la sal, porque ¿qué era lo que constituía prácticamente toda la costa o todo este Mar del Sur o esta parte del Mar del Sur? Era precisamente lo que son las salinas, los humedales, en donde se extraía la sal. Hay que decir que aquí donde está situado Salina Cruz es un lugar conocido como Salinaviá, que era una sal rosada, según señalan, según dicen y cuentan algunos, de que era la sal rosada, Salinaviá. Por eso algunos le atribuyen el nombre de Salina Cruz a muchas cosas. El nombre de Salina Cruz sale, pienso y creo y estoy prácticamente seguro de los pescadores, de la gente, los pobladores, los primeros pobladores que fueron pescadores, que vinieron del barrio de Santa Cruz Tagolava, en Tehuantepec, Oaxaca, y a ellos se unió otra raza también de pescadores, la de la villa de San Blas Atempa, quienes quizá buscando mejores tiempos, mejores áreas de trabajo, se encontraron con la Mar del Sur, y entonces Santa Cruz y la Salina Cruz. Si tú te das cuenta, aquí hay dos vías del ferrocarril, o más bien 2 líneas del ferrocarril. En ese lugar, aquí donde exactamente estamos, aquí se paraban los furgones para cargar todo ese mineral. De ahí lo transportaban a través de los hombros de los hombres rudos, cargaban los furgones de sal y hacían las maniobras, el tren, y lo conectaban precisamente a lo que sería la locomotora, 2, 3 locomotoras que eran las que arrastraban los tanques de petróleo también, de combustóleo, y arrastraban también a los furgones donde iba la sal que se encontraba en esta enorme bodega, conocida como la bodega de sal de la estación del ferrocarril aquí en Salina Cruz. Muy bien, pues esto es la historia de este espacio, de este monumento casi que vemos todos los días en Salina Cruz, y que muchos que somos de fuera, que no somos de aquí, pues siempre nos hemos preguntado qué habrá sido este espacio. Y muchas veces yo nunca había visto a la estación de este lado. Yo solamente pasaba y veía este edificio, claro, y nunca vi
ahora que entro veo que hay una estación de ferrocarril de este lado y bueno, seguramente mucha gente que viene a Salina Cruz y que no es de aquí, pues no sabe y seguramente se enterará de que aquí hay una estación, hay toda una infraestructura que ojalá en algún futuro pueda ser utilizada ya para otras situaciones. Vamos a continuar, amigos, vamos a seguir conociendo la historia de Salina Cruz, vamos a irnos a otro espacio. Vámonos. Continuamos en Tour Istmo, amigos, y estamos en una esquina de Salina Cruz y lo que están viendo es una iglesia muy antigua de esta población. Yo quisiera, Cartas, que nos dijeras exactamente cuál es la historia de este espacio. Bueno, estamos viendo en este momento, dentro de las construcciones antiguas del Salina Cruz, esta es una construcción seguramente de principios de siglo, y es la construcción de la iglesia de la Santa Cruz en Salina Cruz. Es de pensar de que con anterioridad pues todos eran católicos y debían de tener un lugar en donde acercarse al Dios, al inframundo. Bueno, pues este lugar es exactamente, esa es una iglesia, es pequeñita, si tú la ves las dimensiones son pequeñas, el techo es de lámina todavía, como las casas originales de Salina Cruz. Bueno, no todas, pero las más originales son las viviendas de los pobres, los grandes caserones, los galerones que se construyeron precisamente para albergar a todos aquellos que llegaron con el boom ferrocarrilero para ponerse a trabajar en Salina Cruz, en la construcción de los muelles, en la construcción del dique seco, en la construcción de los ferrocarriles. Y esta es la iglesia de la Santa Cruz. ¿Sería la primera iglesia que hubo en esta población? Esa básicamente es la primera iglesia que hay, porque esta fue construida posteriormente por el padre Jorge Laliberté, un norteamericano que estuvo muy querido en Salina Cruz y a través de él se construyó esta iglesia precisamente. Señalan de que entre Tehuantepec y Salina Cruz existían, como tú lo sabes, en muchos lugares que has acudido, donde hemos estado, normativamente siempre hay pequeñas ermitas en donde hay cruces. Y bueno, esta es la identidad precisamente de la conquista, cuando primeramente venía la cruz y posteriormente la espada. Pues esto es parte de la historia de Salina Cruz. Continuamos, amigos, vamos a seguir visitando esta población. Vámonos. Continuamos en Tour Istmo y hoy estamos platicando con una persona de esta comunidad que ya hizo pues tradición aquí en Salina Cruz y familia también. ¿Cuál es su nombre, doctor, para que la gente de la región lo pueda identificar? Beutelspacher Ibarra. Muy bien. ¿De dónde es usted, doctor? Me refiero a qué ascendencia tiene. Yo nací aquí en Salina Cruz, pero mi padre era chileno, mi madre nicaragüense, mis abuelos alemanes de parte de mi papá, españoles de parte de mi mamá. Así que es una mezcla de razas. Qué interesante. Estamos aquí para que nos platique un poquito sobre la historia de Salina Cruz, lo que usted conoce. Y estamos acá porque usted está viviendo en una casa muy especial de esta comunidad, ¿no? Me platica el amigo Cartas que ya casi es la única que existe y que bueno, usted podría platicarnos un poquito de esta historia que tiene Salina Cruz. Cuéntenos un poquito de lo que nos estaba hablando ahorita antes de iniciar a grabar. Bueno, mi padre vino a Salina Cruz por el cable. El cable era una compañía que se estableció cuando no existía Salina Cruz todavía. Hicieron el cable de Coatzacoalcos a Salina Cruz y aquí se metía al mar para comunicarse con Sudamérica. No había población en Salina Cruz todavía y ya estaba el cable. Después pues empezó a poblar. En el Espinal había una choza con techo de palma, fue la primera oficina del cable, y posteriormente hicieron esto que le dicen el Club de Leones. Ahí pusieron sus oficinas, y entonces ahí estaban las oficinas, y esta casa pertenecía al jefe del cable. Ahí abajo, la casa que está allá, que pertenece ahorita a los turcos, esa también era del cable, para los empleados. Y allá atrás, si quieren, podemos ir a caminar para que vean otra casa que era del que fue jefe del cable, el señor Gómez. Interesante.
¿Cuánta historia ha de conocer usted y su familia de esta zona de Salina Cruz? Cuéntenos un poquito de estas casas. ¿Qué estructura tienen? ¿Cómo eran o cómo son estas casas? Bueno, son casas de madera, ¿no? Yo ya la modifiqué, ahorita la podemos ir a ver si quieren ustedes, porque era todo de madera. Pero se empezaba a ladear con los nortes. Ya se veía un poquito de ladito. Sería mucho si nos podría dar como un paseo por la casa para que la gente de Salina Cruz la conozca, que es parte de lo que hacemos, que la gente pueda reconocer estos espacios únicos en la región. No, y sí, en verdad, este fue un lugar muy especial hace ya algunos añejos, algunas décadas, porque todos aquellos niños que salían de las escuelas, el lugar obligado para ir a conocer o a pasear o a divertirse o a encontrarse con el otro mundo, era este lugar. Era un lugar muy especial porque el papá del doctor tenía una enorme curiosidad. Él fue profesor de inglés en la escuela Gabriel Ramos Millán, aquí en Salina Cruz, y él tenía cientos de pájaros en una enorme jaula. Interesante. Pues vamos a conocer un poco más de la historia y quiero que vean esta casa que nos remonta a esas películas que vemos, ¿no? En otros países, porque es la estructura de una casa de un país extranjero, ¿no? Hay que decirlo. Este tipo de casa hubieron muchas aquí en Salina Cruz. Fueron las que se construyeron para los jefes de ferrocarriles, a los jefes de la construcción de lo que fue el puerto, los astilleros, y eran casas de madera que se colocaban al frente de lo que hoy es todavía el Palacio Federal, como se conoce. Eran casas muy especiales, son chalets. ¿Qué nos decía, doctor? Por algo la hicieron en alto para tener vista al mar. Las oficinas estaban allá, del cable, y aquí era la casa del jefe. Cuando llegó mi padre a Salina Cruz, estaba abandonada la casa. Y él vivía allá abajo, en esa que está de techo de teja, que también era el cable. ¿Y la que se ve desde aquí? Esta Que se ve derruida. Sí, esa. Ah, bien. Le quitaron una parte porque era grande, eran tres casas juntas. Y él preguntaba, bueno, ¿y esa casa de allá arriba? Porque estaba deshabitada. ¿De quién es? Pues nadie sabía. Ya, Salina Cruz se cerró. En una época, muchos se fueron. Mi padre se había ido a Nicaragua. Cuando regresó se encuentra que ya todos sus amigos se habían ido ya. Era otra gente, pero el cable seguía funcionando. Y entonces él preguntaba, bueno, ¿y esa casa de quién es? Pues nadie sabía decirles. Hasta que alguien le dijo, es de una señora, por cierto, Cartas, ¿no? Que vive en Juchitán. Pues ya la localizó mi papá, le dijo, ¿no vende la casa? Sí, ¿cómo no? Se la vendo. Y se la vendió en 3,000 pesos. Ya estamos hablando de 3,000 pesos. De aquella época. Sí costaba, sí valía dinero. Entonces había un compadre de mi papá, que por cierto era judío, Salomón Béjar, dejó un hijo por acá, de Salomón Béjar, vivía allá, y él le prestó el dinero para que pudiera comprar la casa. Qué hermosa vista tiene esta casa de Salina Cruz. Como ustedes pueden ver, amigos, es una vista preciosa de todo el puerto y ahora se puede apreciar pues gran parte de la ciudad también, que es bellísima. Y bueno, ahorita seguramente verán las imágenes de lo que es esta casa, que sí es un chalet. Ese es el concepto correcto, ¿sí? ¿Sí? Así le dicen chalet. Sí. Es toda de madera. Vamos. Los acabados, los pilares son originales. Sí. Vamos a conocer este lado de cómo se ve la ciudad desde esta parte, porque vemos toda la ciudad, no nada. Pues aquí se ve el resto del Salina Cruz.
Entonces puede decir que vemos todo Salina Cruz desde acá. Esta casa fue construida con esa idea de tener una visión total de la población, ¿verdad? Así es. Y esta casa fue la del jefe del cable, un señor de apellido Gómez, Manuel Gómez. ¿Está abandonada o está utilizada? ¿Todavía se conserva? No sé, no sé, pero ya ese señor Gómez ya desapareció, ¿no? O sea, usted desde aquí ha visto cómo ha crecido Salina Cruz, Sí. desde este espacio. Sí, así es. No, antes era un pueblito, en los cerros no había nada de casas, nada más abajo. Y se fue poblando los cerros, se fueron poblando los cerros. Yo quisiera saber algo. ¿Algún acontecimiento que usted haya vivido desde este lugar, me refiero desde Salina Cruz, que le haya impactado, que recuerde con cierta, no sé, con facilidad y que nos dijera, yo recuerdo este momento en Salina Cruz? Bueno, una de las cosas que se recuerdan mucho es que Salina Cruz fue un puerto que se cerró en un tiempo, fue abandonado, entonces la bocana se fue rellenando de tierra y ya no podían entrar los barcos. Entonces yo tuve un tío, hermano de mi padre, que se dedicó a fabricar lanchas. Él no sabía nada, él venía de la Ciudad de México, pero se le ocurrió hacer primero un botecito de remos y después ya hizo una lancha grande y la tuvieron que meter en el mar. Para eso una yunta de bueyes iba jalando, le pusieron ruedas y todo el pueblo de Salina Cruz atrás, a ver, cuando el Tecuani se llamaba, el barquito ese que hizo mi tío, y en las olas, aquí en la mar viva, llenaron una tina de esas de lámina, la llenaron de cemento, le pusieron un gancho y ese sirvió de ancla. Entonces una canoa de pescadores la metió, echaron el ancla allá y sacaron el mecate afuera. Pues ya de ahí se jalaron con la lancha para entrar a la mar. Estaba todo el pueblo de Salina Cruz ahí, estaba la marimba, echaron cohetes, tocaron dianas y bueno. Eso fue en la época en que se cerró el puerto. Sí, estaba cerrado el puerto. Entonces el tío Pablo, hubo una época de lluvias intensas que afectaron los pueblos de acá de Astata. Y entonces no había carretera, no había modo de llegar. Pues le pidieron a él que en lancha, pues sirvió su barquito para llevar mercancías a ese pueblo auxiliar, pues. Después no había puerto, anunciaron un ciclón. Pues, ¿qué hago? Pues se fue a La Ventosa, que era la única bahía que había. Y ahí en La Ventosa estaba, en la noche dice que desde la orilla veían, cuando relampagueaba, ahí está todavía el barco, porque estaban unas olas tremendas. Pero de repente, ya no se ve. Se hundió ahí con el ciclón, se hundió el Tecuani. Es el cerro del Tecuani, que se encuentra precisamente allá que se ve la punta atrás de los cerros. Es el cerro de Tecuani. Ese es el cerro de Tecuani, uno de los más conocidos dentro de lo que es la geografía del Istmo. Pero fíjate que hay que ahondar un poquito más respecto a lo que le decía el doctor, en el sentido de que el puerto se cerró lamentablemente por dos acontecimientos. La revolución primeramente y por segunda ocasión se fortaleció más esto porque fue construido el canal de Panamá. Se cerró la bocana como se le conoce, las dragas dejaron de funcionar y entonces en su campaña a la presidencia de la República, Tata Lázaro Cárdenas llegó a Salina Cruz. Y aquí en Salina Cruz le dijo a los salinacrucenses que él, de llegar a la presidencia, volvería a darle vida a este puerto de altura, a este puerto artificial de Salina Cruz, Oaxaca. Y lo cumplió, porque no solamente dijo eso, sino dijo que iba a regresar por barco. Y así lo hizo, por barco regresó. Llegó de Acapulco en barco y entró al puerto y toda Salina Cruz esperándolo allá en el muelle,
Hay una película, ¿verdad? Claro que sí. Donde está con una teguana ahí, dos teguanas tiene así a los lados, y le dice una de ellas, ¿cumpliste, verdad, cabrón? Qué interesante. Funciones después de 100 años, doctor. Y mira, se paran donde uno los quiere dejar. Porque tienen allá un contrapeso que nivela pues el peso de la ventana. Era tecnología entonces, ¿no? Y original. Ya no se utiliza. Tecnología inglesa. ¿Son casas inglesas entonces? ¿Por qué se asume, por qué se hacen casas inglesas aquí? ¿Hubieron gente de esa comunidad aquí? En la construcción, Pearson, en la construcción, más bien para la construcción del puerto, el desasolve del puerto, la terminación de las vías férreas, pero también la reconstrucción de algunos espacios, tuvo la fortaleza de traer a unos ingleses. Fíjate que me llamó mucho la atención de lo que se señalaba de estos ingleses. Tienen es algo como Bani, algo así, o Ibani, no recuerdo perfectamente. Exactamente el nombre de estos hombres que fíjate que los trajeron, pero ahorita te vas a enterar qué era lo que ellos se llevaban a la boca para estar con demasiada fortaleza. Fueron ingleses, que los contrató Pearson y los trajo. Entre ellos estaban los ingleses, pero también habían una parte jamaiquinos. Hizo un acercamiento con el gobierno colonial jamaiquino para traer gente de Jamaica, pero también trajo ingleses, estaban escoceses e irlandeses, y a final de cuentas trajeron chinos. Cuando vinieron los ingleses, fíjate lo que consumían. Fíjate nada más lo que consumían los ingleses para estar así bien alimentados. Dice que tenían se llamaban esos amigos navíes se llamaban, y tenían que consumir para el trabajo 1 kilo de carne, 1 kilo de pan y 8 litros de cerveza como ración diaria. Eso lo dejaron como herencia, ¿verdad? Yo creo que sí, porque esta situación de consumir esas grandes cantidades era porque era gente desarraigada, así lo menciona, desarraigada en el sentido de que se vinieron de su país, no tenía nadie que les viera aquí, ellos hacían de su vida lo que querían, eran hombres rudos, pero en ese sentido, hombres que trabajaban sin parar, y por eso mismo eran contratados para trabajos rudos como estos. Muy bien. Pues vamos a continuar y vamos a pasar a su domicilio para ir conociendo este chalet por dentro. Originalmente tenía una división con 2 puertas grandes, corredizas así, que hacían una sola sala. Yo decidí mejor tirarle todo y hacer una sola sala. Y entonces aquí se juntan todas las cosas. Ahí está mi primera pintura. Esa pintura concursó en Oaxaca, del Seguro Social, pues. Y fue seleccionada para representar a Oaxaca en Puebla. Ahí en Puebla le dieron mención honorífica. Felicidades, doctor. Entonces, veo que ya tiene una estructura más moderna por dentro, pero mantiene los detalles por fuera, ¿verdad? Eso es. Tuvimos que poner cimientos, columnas y techo de porque el techo era de madera, y una vez mi hermana pisó y ¡paz! Sacó la pierna por acá. Me gustaría acercarme a las ventanas, sí, claro, que son lo más llamativo de ese tipo de construcciones, y que nos comentaba el doctor que tienen unos contrapesos que es cierto, a ver si la cámara puede ver, que trae ahí todavía, tiene ese mecanismo que lo hace tan especial, y como nos decía el doctor, le puedes parar donde quieras y se mantiene detenida la ventana, ¿verdad, doctor? Esos mecates, esas cuerdas son originales. Ya tiene más de 100 años. Voy a moverla, a ver, es esta, ¿verdad? Mira.
qué interesante, esa tecnología. Ya quisiéramos unas así ahora, ¿no? Para no estar tantos problemas que tenemos con el aire aquí. Ya no se acostumbra. Ya no, ¿verdad? ¿Qué más nos puede mostrar de la casa, doctor? Que sea todavía original, que se mantenga estas paredes, entiendo, siguen siendo las originales. Las originales. Lo que nosotros le cambiamos fue el techo. Porque ya una vez mi hermana pisó y sacó la pierna. Las puertas también, doctor, veo puertas de madera. Originales. Todas las puertas. Esa ya está pintada, pero estas nada más están barnizadas, son originales. ¿Qué madera es esta, doctor? ¿Sabe usted? Entiendo que es caoba. Mi padre nos decía que la madera la traían del extranjero. Y resulta que allá arriba, en el tapanco que le decimos nosotros, hay una viga así, y dice ahí, Salina Cruz, Oaxaca, México. Eso indica que venía del extranjero, pues. Claro. ¿Hacia dónde venía? ¿No? Entonces lo más probable es que sea de Canadá. Madera de Canadá. Mira, qué bien. Más o menos, ¿cuántos años piensan que tiene esta casa? Ya más de 100 años. Cuando mi padre le pidieron que escribiera algo en la revista del cable, mandó una fotografía de la casa desde allá de la calle. Y le escribe un inglés, le dice: qué gusto me da ver que mi casa todavía está en pie. Él había sido jefe del cable y vivió en esta casa. Ah, qué interesante. ¿Desde cuántos años hace? No. Vivía el abuelo. Qué interesante. Pues este es un chalet que aún se mantiene en pie y habitado en Salina Cruz por gente que vivió y ha vivido en esta población. Vamos a continuar, estamos en turismo.